La silla vacía surge hace 4 años, en el marzo del 2009, y surge con la idea de contar cómo se ejerce el poder en Colombia. Pues a mí y a Olga Lucía, con la cual fundamos La Silla Vacía, nos parecía muy importante contar cómo se ejerce el poder más allá de la política, o sea, no solamente de la política, sino también en otros temas, porque creemos que el poder está subcubierto en Colombia, y entonces esa es la propuesta de La Silla Vacía. El equipo de La Silla Vacía sigue siendo un equipo pequeño que yo, digamos, estoy convencida que es la única forma de garantizar su sostenibilidad en la web. Nosotros somos 3 periodistas. Pues yo soy la editora, digamos, editorial. Olga Lucía Lozano es la editora creativa, y entonces ella se encarga de todos los nuevos proyectos, se encarga de dictar talleres y conferencias, que es uno de nuestros rubros de ingresos. Está Luisa, que es la directora comercial. Está Juan Pablo, pues, que es el fotógrafo. Miriam, que es la como administrativa. Y tenemos a un webmaster y a una diseñadora freelance. Ese es el equipo. La sostenibilidad económica de los medios siempre es como la pregunta del millón. En La Silla Vacía nosotros hasta ahora hemos tratado de apostarle a varias fuentes de ingresos. Nuestra principal fuente de ingresos sigue siendo la cooperación internacional, que nos financian proyectos específicos. Entonces tenemos plata del Open Society Foundation, tenemos plata de la NED, que es el National Endowment for Democracy, tenemos plata de la Ford, que financia todo nuestro cubrimiento de minería. Tenemos un apoyo pequeño de Prince Claus, que financia nuestro proyecto de Rosa, y un apoyo pequeño de la Embajada Americana, que financia la editora de usuarios, que es freelance. Entonces tenemos esa fuente de ingresos, tenemos pauta, cada vez tenemos más pauta, sobre todo en las universidades. Ahora creamos una nueva sección que se llama el IQ de La Silla, que es donde visibilizamos las publicaciones académicas, y las universidades que quieren visibilizar sus publicaciones académicas asociadas a los temas de La Silla nos pagan una suscripción, y dictamos talleres y conferencias. Nosotros todos los lunes nos reunimos el equipo a las 9 de la mañana, y cada uno de los periodistas propone las historias que tiene para esa semana. Nosotros tratamos de combinar coyuntura con una agenda propia. Entonces, pues nosotros tenemos nuestra propia agenda, que es minería, ley de víctimas, medio ambiente, temas políticos, pero nosotros también queremos estar en la coyuntura. Lo que pasa es que no queremos estar en la coyuntura como están casi todos los medios, registrando las declaraciones que el presidente dijo tal cosa, o el ministro hizo tal evento, o el partido político convocó a un congreso o cosas así, sino que nosotros tratamos de contar son las historias que están detrás de la noticia. En esa medida nosotros el lunes sabemos, bueno, esta semana es el congreso del Centro Democrático, el Partido Liberal va a cambiar de presidente, el congreso va a discutir la ley de fuero militar, Eike Batista, el dueño de las X de minería, entró en ley de quiebra, bueno, lo que sea. Nosotros sabemos que esas son las cosas de coyuntura, pero cada periodista propone una historia con un ángulo que realmente aporte valor agregado, ya sea porque es nueva información o porque son ángulos que la gente no ha visto, pero siempre tienen nueva información. Y por otro lado son nuestras propias investigaciones de temas que nadie trata, pero que a nosotros nos parecen importantes. Entonces hacemos una combinación de ambas cosas, y nos planeamos pues unos días de publicación para cada uno, de tal manera que todos los periodistas tengan que publicar solo 2 o 3 historias máximo a la semana. Y al mismo tiempo todos hacemos los perfiles del quién es quién, hacemos cubrimientos en vivo. Con el rediseño de La Silla, el cubrimiento en vivo se volvió más importante, entonces hacemos más cubrimientos en vivo, y todo esto lo amarramos a unos hilos temáticos, que es como está estructurada la página. Y ahora con el rediseño, pues los hilos temáticos ganaron más protagonismo. Nosotros cubrimos 10 temas máximo que nos parecen que son los temas fundamentales de este país,
y cada historia es como un capítulo de esos hilos temáticos, con la idea de que pues ya vamos a comenzar en el muy corto plazo a hacer como unos e-files temáticos para comenzar a vender como unas recopilaciones temáticas de los artículos y entonces tener la página organizada como hilos temáticos nos ayuda mucho en eso. Cuando los periodistas proponen su historia desde un principio, se reúnen con Olga Lucía o conmigo y pensamos, bueno, ¿cuál es la forma de contar esta historia? ¿Dónde está el eje de gravedad de esta historia? Si es una historia cuyo eje de gravedad es visual porque se trató de una no sé, la barcaza del Magdalena se está hundiendo con la cosa del ladrumon con carbón, pues ahí todo el peso estaba en la foto. Entonces uno la piensa alrededor de la foto. En una historia que hicimos hace poco sobre el universo de víctimas, que eran puras cifras, en realidad todo estaba en las cifras, entonces decidimos hacerla totalmente gráfica e interactiva. Cuando la historia es que nosotros tenemos el documento que muestra que si están negociando con los gringos darles una base militar en Colombia, el documento es el eje de gravedad, entonces lo contamos alrededor del documento. Hay otras historias en que el eje de gravedad está como en la misma historia, entonces es mejor contarla en texto. Depende un poco, digamos, dónde está el centro de gravedad, pero la maqueta de la historia la diseñamos desde el mismo lunes porque como la diseñadora es freelance, pues nos toca mandarle al principio de la semana y decirle, mire, esto lo queremos contar de esta manera y eso para que ella pueda trabajar en eso. Cada formato, digamos, cada historia trae su propio formato. Cada historia dice, bueno, esto se debe contar de este formato. En todo caso, nosotros nos proponemos que en la semana salgan por lo menos 2 historias que no sean lineales y tratamos de al mes inventarnos por lo menos 2 formatos narrativos nuevos. A mí me parece que depende, o sea, me parece que en general las historias no lineales a la gente le gustan más que las lineales, pero también depende del tipo de información que uno traiga, ¿no? Si uno tiene una historia como la denuncia que hicimos de que el magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, no había pagado impuestos sobre un contrato que había hecho con el mejor amigo de Mancuso, pues esa historia la puedes contar como sea, va a ser un hit, ¿no? Y la contamos en texto y a todo el mundo le pareció maravilloso. Pero pues ahora nos hemos metido mucho más en bases de datos y por ejemplo ahorita que hicimos la base de datos de los donantes de Santos y que mostrábamos cómo la contadora, la asistente de Gina Parodi, 2 empleados de su empresa, de la empresa del papá, le habían donado a Santos 100 millones de pesos y cómo los de Interbolsa le habían donado a Santos una cantidad de plata. Y hicimos esa base de datos, pues normalmente en el periodismo tradicional la base de datos no se concibe como una historia, pero nosotros pensamos que en el nuevo periodismo digital las bases de datos son historias en sí mismas. Y las bases de datos que hemos hecho han tenido un éxito impresionante. La que hicimos sobre los puestos que le había dado el procurador a los senadores y magistrados que lo iban a elegir, pues también fue un éxito. Entonces, digamos que es una mezcla entre contenido y un formato narrativo que sea chévere. O sea, en general, los formatos no lineales tienen más éxito que los lineales. Sí, nosotros pues le estamos apostando más a hacer más bases de datos y pues eventualmente cuando tengamos suficientes y las hayamos puesto a dialogar, parte del rediseño es que lo pasamos todo a HTML5 y las bases de datos las pasamos a un nuevo lenguaje, el quién es quién, lo estamos terminando de montar, que ya va a ser una base de datos muy completa, interactiva, que va a dialogar con la de los donantes, que va a dialogar con las otras. Entonces nosotros pensamos que pues en un plazo de un año nosotros vamos a tener un archivo de datos que va a valer mucho y que esperamos que alguien nos pague por usarlo. O sea, le vamos a poner es como un reloj en realidad y después de los primeros 10 minutos tienes que comenzar a pagar. Con eso pues sigue siendo de acceso libre al que solo quiera la información, pero le cuesta al que la vaya a usar para otra cosa. El uso de las redes sociales ha sido fundamental en La Silla Vacía desde su concepción, porque con Olga Lucía estábamos convencidas que uno tiene que ir a donde está la gente haciendo cosas en la web, uno tiene que colonizar toda la web y no solamente como su rinconcito que es la página de uno. En esa medida nosotros hemos sido muy activos en Twitter y en Facebook desde el principio, más del 30% de nuestro tráfico viene desde Facebook y Twitter.
Y nosotros tenemos 4 cuentas en Twitter. Tenemos una que se llama La Silla en Vivo, que es donde hacemos todos los cubrimientos en vivo, que tiene una cantidad de seguidores y cada vez más, pues la gente se conecta cuando le interesa el tema. Entonces, ayer que hicimos el cubrimiento en vivo del Congreso, es el partido de Uribe, pues todos los uribistas nos estaban siguiendo, era nosotros, porque éramos los únicos periodistas que realmente estábamos haciendo un cubrimiento en detalle, pero cuando cubrimos la ley de víctimas, pues a todos los defensores de derechos humanos, a ellos les interesa seguirnos, ¿no? Entonces depende un poco del sector que le interese el tema, nos siguen La Silla en Vivo. Tenemos La Silla Dice, que es una pura curaduría de otros medios, que la sacamos en La Silla de tal manera que si a ti te interesan los temas políticos y lees solo La Silla Dice, ya sabes qué sacaron los otros medios. Tenemos La Silla Vacía, que es donde nosotros interactuamos con nuestros usuarios y que tenemos más de 210,000 seguidores. Y tenemos La Silla Vacía, La Silla en Vivo, La Silla Dice y La Silla Oye, que es donde reflejamos y hacemos una curaduría del debate político en Twitter. A mí me parece que una de las grandes diferencias y factores de éxito de La Silla Vacía frente a otros medios es que La Silla ha logrado consolidar una comunidad alrededor suyo. O sea, nosotros no pensamos que La Silla es como un medio, sino es realmente, por un lado, un laboratorio creativo de pensar cómo es el nuevo periodismo, y por otro lado una comunidad de personas que les interesa el país, les interesa hablar sobre la política y el poder en el país. Y en esa medida los usuarios desde el principio han estado como en el centro de la redacción, ¿no? Cuando nosotros lo íbamos a crear, el director de un medio me decía, no, Juanita, eso de los comentarios, eso es como, tú levantas la tapa de la basura y tratas de no oler lo que hay allá adentro, tienes que tenerlo, pero nunca ni lo mires. Nosotros pensamos que no lo queríamos hacer así, que para nosotros los usuarios iban a estar en el centro, por eso cada usuario tiene la posibilidad de tener un perfil en la página, tiene la posibilidad de comunicarse con otros usuarios, tiene la posibilidad de nosotros siempre le respondemos a todos los usuarios si hacen una pregunta, si dicen, no, nos parece injusto el cubrimiento de Petro, no sé qué, le contestamos. O sea, como que realmente estamos en un constante diálogo con los usuarios porque nos parece que los usuarios son lo más importante en la página porque es una comunidad y tú no puedes crear una comunidad e irte de fin de semana, ¿no? Como que, y yo creo que eso ha sido algo muy valioso y parte que se refleja en lo valioso que ha sido y en lo fuerte que es que cuando hicimos el año pasado esa campaña de Super Amigos para recoger fondos con los usuarios, nos donaron 50 millones de pesos en donaciones entre 20,000 y 500,000 pesos. O sea que eso es algo muy importante que refleja, digamos, la fortaleza de la comunidad. Los rediseños son unas cosas muy traumáticas. Realmente a mí me ponen nerviosísima siempre los rediseños porque la gente y pues comenzando por mí, somos muy resistentes al cambio. Y sin embargo, en la web, si tú no te estás renovando permanentemente, tú te anquilosas un poco y te vuelves algo viejo. Yo personalmente estaba un poco aburrida del naranja y yo quería abandonar el naranja. Y bueno, duramos pensando mucho qué color irnos y pensamos que como teníamos mucho más contenido ahora, era bueno tener un color que fuera mucho más tranquilo para poder que la lectura fuera más placentera. Y realmente frente al rediseño hemos tenido tantos usuarios como que dicen que qué chévere, como gente que le parece terrible el rediseño, que se volvió súper aburrida la página, sobre todo porque nos fuimos a las fotos en blanco y negro. En este momento estamos ajustando el color porque nos hemos dado cuenta que usamos un color que no es seguro en la web. Entonces en unos monitores sale azul y en otros sale verde y el verde es horrible. Entonces lo estamos ajustando, lo vamos a subir a un tono de azul mucho más vivo. Que es seguro en la web y pues esta semana ya queda el cambio hecho. Pero yo creo que la navegación ayudó mucho y en general los usuarios les ha parecido que la navegación es mucho más clara, pero mucha gente piensa que quedó muy aburrido con esas fotos así. Pero cuando lo hicimos naranja, la gente nos mandaba emails diciendo, no, duele a los ojos. Entonces yo creo que eso es un proceso como de acostumbrarse. Pues no hemos perdido ningún usuario, digamos, en tráfico y eso no hemos perdido ningún usuario por eso. Yo creo que cuando ajustemos el color vamos a recuperar como la calidez que tenía el otro, pero yo creo que la opción de las fotos en blanco y negro, y yo creo que eso le ha dado duro a la gente, pero yo creo que eso es una buena opción porque nuestras imágenes son unas imágenes muy poco atractivas en general.
pues no sé, Germán Vargas, Santos, o sea, no, son tipos bastante feos en general y como que el color no agrega nada. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Yo creo que conceptualmente la propuesta es bastante sólida, la del rediseño, y que es una cosa como de que la gente se habitúe. Sí, yo creo que nosotros hemos tenido un impacto, pues aunque es difícil uno decirlo porque suena súper arrogante, pero parece curioso que hace como un mes El Tiempo lanzó una nueva sección que se llama, creo que El Rincón del Debate, que es igualito a nuestra movida, en los cubrimientos en Twitter, incluso los llaman Twitterazo ahora en semana.com y en otros medios, que yo sé como, pucha, pues es que... y muchos de nuestros formatos que son más despiezados, como el top de no sé qué, ahí vi que semana.com estaba invitando a sus usuarios a que le dijeran tops de qué querían que ellos hicieran, y yo era como, pues, pues que eso es parte del impacto y parte de lo que nosotros queríamos, ¿no? Como que me parece que como nosotros tenemos más tiempo que los otros medios, de pronto como de realmente pensar y innovar en cómo narrar en la web, o sea, no sé si tenemos más tiempo, pero tenemos más opciones de fracasar que ellos, ¿no? Me parece que cuando tienes una tradición de 100 años del Tiempo, del Espectador o de Semana, fracasar es más difícil. Aquí en La Silla nosotros podemos fracasar 1000 veces, intentar nuevas cosas, y me parece que nuestro público es un poco más moderno y abierto a que, bueno, esto es como un experimento todo el tiempo. Entonces yo creo que nosotros probamos muchas cosas que cuando funcionan los otros medios las van adoptando. A mí me parece que casi todos los medios, cuando se esfuerzan, hacen buenas narrativas en Internet. Lo que pasa es que creo que ellos, normalmente es puro impreso que lo suben, ¿no? Y de pronto hacen es como unos multimedias que exigen del lector una cantidad de tiempo que el lector yo pienso que no tiene generalmente. Entonces, claro, Semana hace ese multimedia sobre las víctimas que es increíble, pero eso exige como 3 horas para mirarlo. Entonces yo siempre pienso como que sería mejor que en cambio de gastarle un resto de recursos a una historia cada 4 meses, si concibieran el periodismo ya para Internet desde el principio, porque yo creo que la multimedia pues es uno de los formatos, yo creo que es un formato que ya está un poco en desuso, y yo creo que el periodismo en Internet está yendo más hacia la información en bruto, hacia la información en el instante, hacia la información mucho más interactiva y mucho más como gamificada, que es como lo llaman en Estados Unidos, pero es más como información como si fuera un juego. Nosotros hicimos hace poquito una historia que era, bueno, si este es el presupuesto, ¿a qué le cortaría a usted para hacer estas otras cosas? Que es como donde la gente comienza como a jugar con la información. Y me parece que los medios aquí en Colombia están súper lejos de eso. Sí, los medios están todavía como que cuando quieren hacer algo web hacen unas cosas súper pesadas multimedias. Nosotros, por ejemplo, ya no hacemos nunca nada de eso porque nos parece que el esfuerzo invertido en eso no es proporcional, como que es pedirle demasiado esfuerzo a los lectores. Y además porque la mayoría de los lectores no tienen Flash, lo comienzan a ver en dispositivos móviles, entonces Flash no se ve en el iPad, no se ve en el iPhone, bueno. Entonces yo pienso que aquí como que los grandes medios siguen pensando que Internet es como una plataforma de distribución y no como que el Internet implica una nueva forma de pensar. Yo creo que el Internet es o sea, cuando se inventó la televisión, la gente de radio se paraba enfrente de la pantalla y literalmente leía los mismos guiones de radio, pero enfrente de la pantalla. Y después de un tiempo, los de televisión comenzaron a darse cuenta como no, o sea, el lenguaje en televisión es totalmente visual y se tiene que contar es con imágenes, y pues no podemos seguir haciendo esto de sentarnos a leer un libreto. A mí me parece que Internet está en esa etapa todavía aquí en Colombia de leer el libreto enfrente, o sea, que es como subir los textos y ya, y crear comentarios, y una sección de comentarios en donde tú nunca interactúas con los usuarios. Yo creo que eso es una etapa como muy precaria. Yo creo que el Internet tiene unas leyes básicas de interactividad, de transparencia, de circularidad, de hipertexto, que en general no se usan. O sea, en El Espectador creo que les prohíben poner links a páginas por fuera de ellos. O sea, que eso es como, es lo más contrario a la lógica de Internet que existe. Es como la lógica como de un inseguro que no deja que la novia mire a ningún tipo. Sí, o sea, no, o sea, uno lo que tiene que mostrar es como, mira, tú vienes aquí, yo te muestro lo mejor que hay porque sé que vas a volver mañana, ¿no? Entonces yo creo que todavía estamos en una etapa prehistórica en narrativas en Internet en Colombia.
esta semana acabamos de terminar un libro con Olga Lucía sobre, como le llamamos, el futuro del periodismo en Internet, que es bastante arrogante, o sea, estamos viendo a ver si lo cambiamos un poco, pero es cómo nosotros pensamos que son las leyes en Internet y cómo se narra para Internet, y con el ejemplo de la silla vacía. Y es un libro totalmente interactivo que vamos a comenzar a vender en las universidades y a los usuarios. Pues va a ser súper barato igual, pero pues esperamos que eso sea un aporte grande, porque realmente contamos, mira, como que la lógica de la narración en bruto es esta, la movida es un ejemplo, estas historias son un ejemplo. Entonces cualquier persona que le interese el periodismo en Internet, pues creemos que si lee el libro va a poder realmente aprender bastante. Ahora, igual me parece que la silla tiene 1000 cosas por aprender todavía, y que pues yo miro como historias de The Guardian y yo sé como, uy, estamos muy lejos todavía, porque sobre todo en la base de datos, por ejemplo, de lo de las donaciones de Santos, comenzamos a hacer visualizaciones dinámicas, porque unos tipos de Harvard nos contactaron y dijeron que ellos querían como usarnos de conejillos de indias para hacer eso, que es algo como muy nuevo. Y entonces nos cobraban mucho más barato, pero incluso lo súper barato que nos cobraban, que era un regalo para ellos, para nosotros era una cantidad de plata. Entonces hacer eso es bastante costoso todavía, pero es hacia allá, hacia donde nosotros nos queremos dirigir, cada vez hacer cosas más interactivas y visualizaciones más dinámicas y como más abstractas que las que hemos hecho hasta ahora. A mí me parece que si uno juzga por las vistas y por los comentarios, pues la gente estaba encantada. O sea, la gente, porque la gente entiende que ese es el lenguaje, ¿ves? O sea, una vez que tú lo ves, tú dices, claro, es que esto es... O sea, si tú ves nuestra historia de víctimas, del universo de víctimas, o sea, si eso en texto hubiera sido inmamable. Y como que tú lo ves y como gráficamente tú dices, pucha, Antioquia tiene una cantidad de víctimas más que Boyacá, las FARC son uno de los grandes victimarios, pero las bandas criminales ya tienen más víctimas, ¿no? Como que tú rápidamente obtienes esa información, mucho más que en texto. Yo creo que los contenidos más consultados obviamente son las primicias que uno tiene, y entendía primicia no como aquí, que es como primicia, Caracol, y es que dan el fallo de la corte un segundo antes que RCN, pues que es como muy chimbo, porque, o primicia, se murió Chávez, pues bueno, o sea, pues todo el mundo lo va a tener al minuto. Yo creo que cuando hemos hecho unas denuncias como muy claves, han sido muy exitosas. O sea, desde la de Alberto Rojas hasta que Petro se iba a lanzar de alcalde, hasta que Gina se iba a lanzar de alcalde, que Peñalosa se iba a unir con Uribe. O sea, solamente para decirte las de la campaña pasada, la gente cuando nosotros lo contamos, pues era un éxito porque nadie tenía esas historias. Estas bases de datos son súper exitosas. Me parece que las historias en general de minería y medio ambiente son, en nuestro público, tienen mucho éxito. Claro, hay unos personajes que son mucho más atractivos que otros. O sea, lo que es Petro y Uribe generan como muchas más emociones que Santos, que no le genera emoción a nadie. O sea, una historia de Santos no le va bien en general. Una historia de víctimas le va pésimo. O sea, es súper triste, pero ahí ves como que a la gente no le importa. Ahora, a nosotros, a pesar de que tienen la menor lecturabilidad, la seguimos haciendo porque nosotros somos convencidos de que no hay ningún proceso más importante que esté pasando en el país que el proceso de reparación a las víctimas. Entonces, pues nosotros lo cubrimos todas las semanas, a pesar de que el tráfico es bajísimo en esas historias. Entonces, nosotros no nos fijamos tanto, obviamente que nosotros sí nos fijamos en que haya tráfico, pero pues esa nunca es una variable para decidir un tema. Claro, yo creo que el hecho de no pertenecer a un grupo económico, no tener como grandes pautantes que impongan ninguna condición, no pertenecer a ningún partido político, ¿no? Como que no tener una agenda política, que yo no tenga una agenda, no que yo diga, bueno, es que yo quiero ser presidente en 5 años, sino que en realidad sea hecha por periodistas que lo que les importa es contar la verdad, y tener en cierta forma pues toda esa cooperación internacional, como una independencia económica, pues eso ayuda mucho. Obviamente que el tema económico es un tema que es importante
porque, pues digamos, el Open Society que nos ha financiado todos estos años decidió que el próximo año no va a financiar medios en América Latina. Eso para la silla es un problema. Entonces, pues nosotros estábamos tratando de inventarnos qué otras fuentes de ingresos podemos generar para que no, pues lo del Open Society no nos vaya a afectar tanto. Pero sí, yo creo que lo más importante en la silla es que nuestro lema es que contamos todo lo que sabemos y sabemos todo lo que contamos. Y yo creo que haber podido ser fieles a eso hace que la gente que nos lea pues reconozca que sí hay como cierta transparencia en lo que nosotros hacemos que a veces no encuentran en otros medios. Esta es la silla vacía, Juan Pablo es el fotógrafo y videógrafo de la silla vacía. Él lo que hace es tomar pues todas las fotos, el video, también se encarga mucho de los cubrimientos en vivo. Como ahora nos pasamos a blanco y negro, entonces él también pone mucho las fotos en blanco y negro, las arregla, las edita para que salgan cuando toca hacer montajes. Y Laura es nuestra asistente de fotografía y videografía. Laura es practicante y ella pues también ayuda con todo el material audiovisual. Miriam es nuestra asistente, gerente administrativa, hace todo lo que es como de manejo de la oficina, que se sienta como una casa. También se encarga de todas las cosas contables con los contadores, las citas. Bueno, ella es la que garantiza que mi vida no sea un absoluto caos, entonces es muy importante. Y aquí, esta es aquí donde están los periodistas. Van a salir en video, niños. Él es Juan Esteban Lewin. Él se encarga de cubrir todos los temas que tienen que ver con el sector privado, con las cortes, con los partidos, algunos de los partidos, y cubre algunas regiones también. Y además es pues el segundo a bordo cuando yo no estoy. Juan es el encargado de que todo funcione. Andrés Bermúdez, él se encarga de los temas de minería y tierras, víctimas, partidos minoritarios y algunas regiones también, y de la movida. Nicolás Guillot y Hanna, ellos dos son practicantes que acaban de comenzar. Ellos vienen, él es colombiano pero viene de España, y Hanna es colombiana pero viene de Alemania, y están aquí acompañándonos este semestre. Y aquí lo que nosotros hacemos es que los lunes planeamos las historias de la semana, y pues cada uno cubre unas fuentes y tiene unas historias para hacer esta semana, y aquí las ponemos, las 2 historias que hacemos al día, ponemos el calendario de cómo son las historias y quién es el responsable. Aquí hay pues varios huecos porque yo estaba de vacaciones y entonces todavía no saben ellos cuáles historias voy a hacer. Y esta es la silla, este es mi escritorio. Y Olga Lucía, que es la editora creativa y socia de La Silla Vacía, está en vacaciones, entonces pues también trabaja acá. Esto es todo.